¿Cuáles son los sentidos que nos comunican con el mundo externo que introducen a nuestra conciencia estos fenómenos? Bien, tenemos 5 sentidos, que es la vista, que es el oído, que es el olfato, que es el tacto y es el gusto. Bien, esas 5 interfaces son las que nos comunican con el mundo externo y es lo que introducen a nuestra conciencia la experiencia. Esa conciencia que va aquilatando esa realidad y que va incorporando ese conocimiento como experiencia, esto es lo que nos va permitiendo a nosotros ir conociendo la realidad a través del fenómeno. Bien, nuestra facultad cerebral de ir viendo, de ir percibiendo los fenómenos e ir seleccionando qué fenómenos incorporamos de manera preponderante en nuestra conciencia, lo hace la facultad del habla del individuo. No la facultad de utilizar el lenguaje, sino la facultad de que nuestra conciencia puede seleccionar de manera singular lo que vemos como generalidad. En el mundo, si nosotros no tuviéramos conciencia, no pudiéramos dirigir esa conciencia a lo singular, lo que haríamos era introducir a nuestra conciencia una diversidad de elementos que nos harían prácticamente imposible tener un conocimiento de esa realidad de manera singular. ¿Esto qué implicaría? Que no tenemos la posibilidad de ir generando conocimientos específicos de la realidad que tenemos en el entorno. Una vez que hacemos eso, la importancia de la metodología en todos los niveles escolares. Esto implica que la metodología la deberíamos aprender desde los niveles básicos y hasta el nivel superior. Esto es una necesidad de tal manera que tuviéramos una formación profesional, una formación técnica de la metodología desde los primeros niveles de la educación. Y eso nos permite ir desarrollando estas habilidades que pudiéramos aplicar a nuestro conocimiento de manera preponderante. ¿Por qué habíamos planteado que es necesario que en las universidades se imparta la metodología y se aplique la metodología? Porque tenemos la necesidad de conocer la forma de estas realidades sociales, que es lo que se pretende abordar en las universidades, las ciencias sociales de manera interdisciplinar. ¿Qué implica esto? Que para resolver problemas generales se requieren el concurso de esas disciplinas, que sea el derecho, la economía, la filosofía, todas estas disciplinas que están dirigidas no a las ciencias exactas, como la física, como la matemática, entre otras, sino a la conducta del grupo y que también son parte de la experiencia de los grupos. Esto sería la diferencia de aplicar esta disciplina, la metodología general, a las ciencias exactas o a las ciencias sociales. Y esto implica que se intenta aplicar, y de hecho se aplica desde las universidades, la metodología para abordar el fenómeno social. Y esto implica todo lo que como grupo humano desarrollamos y como experiencia y como conocimiento, y necesitamos conocer esas maneras, esas formas de relacionarnos como conjunto para que se pueda primero comprender, se pueda regular, entender reguladamente o entender como regla o como ley, y esto también aplicarlo para poder modificar o para poder modelar nuestra conducta en el grupo. Al entrenamiento metódico. Bien, nosotros tenemos un modelo comunicacional que lo hemos abordado en la mayor parte de la teoría de la comunicación, de que hay un receptor, hay un medio, en ese medio se envía un mensaje y hay un emisor. Entonces tenemos emisor y receptor, hay un medio de comunicación
En este caso lo que estamos utilizando en la red, yo como emisor, ustedes como receptores, ahí tenemos una comunicación. ¿Qué implica la comunicación? La comunicación implica más que hacer común la información. Es comunicación, tiene de común, de hacer común la información. Entonces la comunicación va desde un emisor, va a un receptor a través de un medio y a través de ese medio se envía un mensaje. Bien, hasta ahí tenemos muy claro cuál es el fenómeno de la comunicación, pero lo que no tratan normalmente los teóricos es lo que está dentro del emisor y lo que está dentro del receptor. Cuando tenemos una comunicación que es bilateral, o sea, primero del emisor al receptor y luego el receptor se convierte en emisor y el emisor al receptor, entonces va y viene la comunicación, la comunicación. Y esto implica que hay una parte que no es visible y que normalmente no se analiza, que es lo que tiene como flujo de información al interior de la persona. Y este flujo es lo que constituye la comunicación intrapersonal de la persona que desempeña esa función en el momento de la comunicación. Bien, esa comunicación intrapersonal es la que normalmente va incorporando conocimiento que no aplica filtros o no aplica crítica que filtre la información. Entonces, como va llegando, la vamos incorporando. Normalmente no la razonamos. Normalmente estamos de manera pasiva y no activa en ese periodo y en ese fenómeno de comunicación. Estamos recibiendo el mensaje y normalmente no lo pensamos. Si lo pensáramos permanentemente, bueno, estaríamos siempre filtrando información y no introduciríamos códigos que de alguna manera después nos ponemos en juego con la misma persona o con otra persona que tenemos ya como reglas que no tienen filtro y por lo tanto a veces son mensajes que tienen algunos errores o que tienen algunos problemas o que nos van a generar problemas más adelante como obstáculos personales. Y estos nos permiten, estos errores nos permiten no tener una objetividad en la investigación. ¿Por qué? Porque eso que tenemos como un obstáculo intrapersonal lo vamos a poner en juego en la investigación, porque siempre nosotros somos los que abordamos el fenómeno con todo lo que tenemos como información, como un fondo de conocimiento, como un conocimiento y experiencia previa, es la que ponemos en juego. Entonces, lo que vamos a ver aquí en esta cuarta diapositiva es precisamente dos elementos esenciales que nos entorpecen la comunicación, obviamente, y por lo tanto también la investigación objetiva. No la hacemos objetiva, ¿por qué? Porque tenemos vicios que de alguna manera no filtramos, estamos utilizando en la comunicación, es el autoritarismo y el dogmatismo. Bien, ¿qué es el autoritarismo? Bien, es la tendencia a aceptar como verdad una afirmación, porque la ha dicho una persona que para nosotros significa autoridad. No buscamos las razones, no buscamos experimentar lo que nos da como conocimiento, o no investigamos. Entonces, simplemente tomamos la información que nos llega de esas personas que nosotros tenemos como autoridad, las aceptamos como verdades. No las confrontamos, no las razonamos, no buscamos los argumentos de razón que nos digan si es o no verdadero, si es o no válido. Y obviamente que el científico y lo que se debe de pensar como persona crítica es precisamente que todo lo que nos llega como información tenemos que pasarlo por el filtro de la razón, por el filtro de la argumentación, por el filtro de la lógica, ver si tiene fundamento, ver si tiene apoyo, ver si tiene un discurso que sea lógico y además lo que está manejando como información sea información válida. Entonces, en este sentido,
siempre se va a buscar que las razones estén dentro del discurso que estamos aceptando como válido, como verdadero. Entonces, esto nos implicaría que nosotros tendríamos que aplicar la crítica y de manera científica la conducta. Y el dogmatismo también es la tendencia a erigir las fórmulas o erigir fórmulas que expresan conocimientos, verdades indiscutibles al margen de su análisis, de la crítica y de la discusión. Normalmente no la sometemos a esto. Y es precisamente una actitud anticientífica la negación a discutir todo lo que nosotros tenemos como información, que a veces con estas dos barreras, con estos dos problemas que se introducen en el momento de abordar tipos de conocimiento que queremos abordarlos como fenómenos de investigación, entonces lo ponemos en juego tanto el autoritarismo, que viene de una persona de autoridad, la autoridad o como dogmatismo, es lo que nosotros hemos erigido como, o tomamos como una verdad incuestionable. Y esto no tiene que ser así. Tenemos que llegar siempre a cuestionar, siempre a buscar perfeccionar lo que tenemos. Esta sería una posición totalmente lógica y científica. Bien, también otro punto importante es de qué manera se aborda la metodología científica y de qué manera tenemos los productos de la ciencia. Bien, la metodología científica normalmente se funda o se apoya en la estadística. Y por lo tanto, todo lo que tenemos son resultados que se concluyen desde resultados probables, desde muestras de la realidad que estamos abordando. Esos fenómenos que estamos abordando, no agotamos absolutamente sus posibilidades. Simplemente desde el punto de vista de la estadística, tomamos muestras, medimos el fenómeno y la variable que elegimos la medimos y esos son los datos que obtenemos para que de manera lógica podamos inducir una regla o una ley. Por ejemplo, en la caída de los cuerpos. Tomamos un cuerpo, lo dejamos caer, tomamos otro cuerpo, lo dejamos caer y cae. Eso nos permite decir que en un campo gravitatorio todos los cuerpos caen. Y si vemos los campos gravitatorios, todo el campo gravitatorio no hemos hecho, todos los cuerpos no los hemos dejado caer, hemos dejado caer unos cuantos, pero más sin en cambio eso nos permite decir que en un campo gravitatorio todos los cuerpos caen, pero más sin en cambio nos estamos apoyando solamente en una muestra. Entonces, si nosotros tenemos un problema de muestreo, en ese momento ya tenemos un problema de resultado, porque no es una verdad absoluta, porque no hemos probado absolutamente nuestra hipótesis y no hemos desechado ninguna posibilidad de error. Siempre en la ciencia, siempre hay posibilidad de tener una visión parcial del fenómeno y por lo tanto tener resultados parciales, y esto nos pone en la necesidad de estar confrontando permanentemente el conocimiento que hasta ese momento tenemos y tratar de irlo cuestionando permanentemente. Si es corregible, se corrige. Si es ya necesario desechar ese conocimiento, se desecha. Por ejemplo, en la Edad Media se sostenía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra. Bueno, era un dogma tanto religioso como era también un dogma que la razón lo aceptaba como una verdad incuestionable. Sí, yo veo que el Sol sale por el oriente, se oculta por el occidente, y lo más lógico es pensar que si yo no siento movimiento, si no se sentía movimiento, lo que se moviera fueran las estrellas, fuera el Sol, fuera la Luna y no la Tierra. Pero más bien, en cambio, cuando Galileo Galilei observa que lo que se mueve no es el Sol y las estrellas alrededor de la Tierra, sino es la Tierra alrededor del Sol y los planetas. Y cuando él emite su nueva interpretación de esa realidad, obviamente primero la religión y después todos los que en ese momento aceptaban como verdad
ese dogma, se le van encima. Lo cuestionan, niegan y la Iglesia condena a la hoguera a condición de que si no se retracta, va a ser efectiva la sentencia. Tiene que decir que, obviamente, que la Tierra es el centro del universo, que no es la que se mueve, sino es todas las estrellas y el Sol, aunque finalmente cuando concluye su último discurso dice, más bien en cambio se mueve, porque él estaba seguro, había probado antes, sí, en su razón, de que esto era así, que no había duda de que la que se movía era la Tierra y los planetas, sino el Sol alrededor de la Tierra. Entonces esto, de alguna manera, es una manera de ver cómo evolucionó esta visión dogmática, esta visión parcial. En ese momento se quería como verdad impresionar. Más bien, en cambio, cuando alguien la cuestionó, bien, y es precisamente que la metodología nos enseña a pensar en términos de probabilidad. Y si es en términos de probabilidad, esto implica, como nosotros lo vimos en estadística, que nuestras conclusiones, la inducción que hacemos es desde muestras hacia toda la población, hacia la generalidad. Y esto precisamente eh, lleva a errores como el etnocentrismo, los estereotipos y la subjetividad, que vamos a ver a continuación. Las conclusiones de la ciencia se basan en el muestreo y esto tiene dos posibles consecuencias en cuanto a que si no tenemos cuidado, vamos a actuar bajo dos formas de errores que se introducen en el muestreo, como es el etnocentrismo, de tendencia a erigir los valores, las costumbres del grupo en el que nacimos como válidas para que las tratemos de aplicar a cualquier grupo diferente al nuestro. Y esto es un error porque, bueno, la diversidad de grupos, la diversidad de formaciones, tanto culturales como religiosas, como políticas, no es lo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado de que esto siempre se vea en el contexto donde se da el fenómeno, tomando en cuenta las particularidades para que sea la razón y los juicios de razón lógicos los que prevalezcan en la obtención de conclusiones de la ciencia desde la aplicación del método científico a través de la aplicación estadística. Esto que el muestreo nos genera esta posibilidad del error. Bien, el otro serían los estereotipos. Son imágenes no comprobadas que desde la infancia nos hemos adquirido, las hemos adquirido o nos hemos formado y que las aplicamos a los grupos étnicos en particular, y habíamos visto que la discriminación es uno de estos fenómenos que se dan frecuentemente, como hemos visto en las culturas blancas, el discriminar en la persona de otro color. Y esto ya se dio en Europa, o los judíos también en Europa, o los nacionales de cualquier otro país. Por ejemplo, en el Medio Oriente, como ustedes saben, no tienen origen árabe, más bien en cambio, no hay paz, por ejemplo, entre israelíes y árabes no israelíes. Y esto implica que teniendo la misma base genética, la misma raza, así en cambio, como se han separado culturalmente y religiosamente, no tienen esa comunidad que implicaría, teniendo la misma base genética, tuvieran la consideración igualitaria. No, al contrario, hay una discriminación del grupo dominante al no dominante. Normalmente esto ha sido así de manera permanente. La subjetividad. Esta es la tendencia a juzgar los hechos observados y las situaciones que contemplamos tomando como base la emocionalidad, la emoción o la afectividad. Entonces, estas dos cualidades personales que implica la emoción
y la afectividad en el análisis de las realidades y en la aplicación de la metodología, esto nos lleva a que nosotros juzguemos de manera diferente a lo que, o al diferente que piensa, no como pensamos nosotros, sino que piensa diferente, y por ese simple hecho no está dentro de nuestra afectividad o no está dentro de nuestra emocionalidad. Entonces, por eso... Ya se escucha perfecto. ¿Ya? Perfecto. Bien. Bien. Entonces, también el especialismo. El especialismo consiste en el proceso tácito, expreso, explícito, de evaluar cualquier conocimiento que no está dentro del área. Pero creo que lo conocemos. Los abogados pensamos que los técnicos pues no tienen una cultura tan amplia como la tenemos nosotros, ¿no? Decimos, somos abogados y nosotros sí tenemos un conocimiento general de las reglas, tanto técnicas como sociales, como jurídicas, y bueno, tenemos una formación muy integral. Y ahí juzgamos a nosotros, a los diferentes, como que su disciplina, matemático, por ejemplo, bueno, lo vemos diferente, lo vemos diverso, y no lo vemos como una persona que tiene una especialidad, que tiene una formación profesional diversa a la de nosotros. Bueno, entonces, este proceso de evaluar cualquier otro conocimiento que no está dentro del área de la ciencia a la que nos dedicamos, o la que cultivamos nosotros, es lo que se le llama especialismo. Y esta visión especialista también es una barrera en la aplicación de la metodología, de las técnicas. Entonces, vamos a observar otras herramientas que podemos utilizar como herramientas no útiles o como herramientas poco útiles para aplicarlas a abordar un problema de manera general. Y esto genera esa distorsión en la toma de las muestras, puesto que estamos minimizando cualquier otra disciplina que sí podemos utilizar y que sí es útil. Y aquí llegamos a un tema bien polémico, muy interesante, que es la ética de la investigación. Bien, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es la ética o qué es la eticidad? Bien, la ética y la eticidad tienen su origen en la moral y la moralidad. Bien, ¿qué es la moral? La pregunta que nos tenemos que hacer de fondo, si la ética tiene como fundamento la moral y la moralidad, bueno, tenemos que preguntar ¿qué es la moral? Bien, la moral es el conjunto de valores, de principios y de fines que las sociedades construyen en su evolución histórica como sociedades humanas. Y esto viene precisamente moral, viene de mores mayores, que quiere decir ancestros ya idos o personas que son nuestro ascendiente directo o históricamente lo que ha dado origen a los pueblos presentes. Entonces, esta moralidad, que es la moral en juego, que nosotros ponemos dentro del conjunto donde nos desarrollamos, esos principios, esos valores y esos fines, los vamos a poner en juego siempre en el grupo en el que estamos. Bien, y precisamente el poner la moral en juego, en el grupo en el que estamos, en el grupo donde nos desempeñamos, es la ética, porque la ética es la moral dinámica, la moral en movimiento, es el conjunto de valores que todos, tú, cualquiera de nosotros, pone en juego al ponerse en relación con el otro o con los otros. Siempre nuestro fondo de valores, principios y fines, siempre los vamos a poner en juego en las situaciones relacionales en las que estamos permanentemente en la sociedad. Y obviamente también dentro de la aplicación metodológica y de las herramientas que nosotros utilizamos como herramientas para poder llevar a cabo la investigación científica, tiene como fundamento también la ética. Precisamente, como es un carácter social, la ciencia y la metodología, ella misma, o ellas dos mismas, la ciencia y la metodología, encierran siempre
un contenido ético. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en juego principios, valores y fines en la relación que tenemos, en cuanto que tenemos la necesidad de generar conocimiento útil para la humanidad. Y ahora tenemos enfrente un problema que todos enfrentamos, que es el coronavirus, el COVID-19. Bien, hoy estamos preocupados porque si salimos, sabemos que tenemos un altísimo riesgo, una altísima probabilidad de contagiarnos de este virus. También sabemos que si lo adquirimos tenemos una alta probabilidad de llegar a un estado grave de la enfermedad. Y este estado grave de la enfermedad también nos lleva a una alta probabilidad de muerte. Ahora, esto precisamente lo que se pretende ahora es buscar una colaboración, una coordinación a nivel global, tanto económica, científica, política, para que se encuentre una vacuna en principio, una cura después para protegernos del virus. De otra manera, la humanidad va a ser minada, va a ser atacada y va a ser disminuida de manera bastante considerable. Por una razón que históricamente ya las pandemias que hemos tenido en el pasado, desde la pandemia de la gripe que se dio en 1918, la influenza española, mató aquí en México y a nivel mundial una cantidad extraordinaria de población. Hoy también este virus, junto con otros que ya se dieron como el H1N1 y este COVID-19, tienen una alta letalidad. Y esto pone hoy ante la necesidad de coordinar esfuerzos a nivel mundial. Tan es así que a iniciativa de México se ha lanzado una iniciativa a través de los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la ONU, como parte global del tratamiento de los asuntos mundiales, para que se aborde el problema de manera general. Se utilicen recursos tanto científicos como políticos, como económicos, para que se ataque el problema de manera global. Entonces aquí tenemos un problema de eticidad, un problema de ética. Bien, entonces un problema que comúnmente se tiene y que son errores de las investigaciones no radican en la técnica, no en la evaluación metodológica contraria a la ética. Bien, entonces también esta parte de que la evaluación metodológica es contraria a la ética, esto implicaría que se generaran conocimientos, se generaran productos de la ciencia que fueran contrarios al bienestar general, al bienestar humano. Y esto es una posibilidad real. Tan es así que potencias como Norteamérica dudaron de que este coronavirus que tenemos hoy como pandemia fuera eh, un resultado natural o un resultado de la naturaleza, sino que había sido creado en laboratorio y por lo tanto algún responsable y había que fincar esa responsabilidad y que la asumiera. Y en cambio, también hay otras actitudes en el sentido de que alguien pretende generar investigación y productos que dicen que son científicos, no son científicos. Nosotros tenemos como experiencia, y seguramente ustedes también, que hay productos que se llaman productos milagro, pero que cuando los someten a pruebas de laboratorio para que los sistemas de salud, los sistemas que cuidan al consumidor, determinen la calidad, se dan cuenta que no es la efectividad o la eficacia que la propaganda de ese producto vende, sino son fraudes. Y esto a veces es deliberado o a veces no deliberado, pero sin en cambio ahí está como una posibilidad real. Y esto es precisamente la falta de la aplicación ética en la metodología para obtener esos productos. Obviamente no se comprobó su eficacia, no se comprobó el resultado posible y esto genera daño en la economía o en la persona, en la salud, etc. Bien, también la honradez en el trabajo científico. Esta honradez en el trabajo científico y en el campo científico
es respecto al observado y la decisión de no deformar jamás las observaciones en beneficio de nada ni nadie en el proceso de observación, problematización, hipótesis, comprobación e interpretación y formulación de resultados. Bien, ¿qué implica esto? Que al llevar a cabo la aplicación de la metodología a las ciencias sociales, se debe de cuidar siempre desde la observación que se hace al fenómeno. Una vez que se observa el fenómeno, se le cuestiona, se problematiza. Y desde este sentido, debe de ser una actitud de honradez, que implica asumir que buscamos la verdad de las causas reales y las causas reales de ese fenómeno en particular. Y esto implica entonces que si tenemos una hipótesis, que sería la respuesta que nosotros intentamos dar al problema, sea honesto, sea honrado, que nos lleve a la dirección de resolver la problemática. Y también la comprobación e interpretación. ¿Qué implica la comprobación? Bueno, si se tiene ya la medición del fenómeno, si ya se lleva a la práctica en el laboratorio o en el terreno para tratar de comprobar lo que tenemos como una posible solución, ¿de acuerdo? Y también en la interpretación y en la formulación de los resultados, que no estemos forzando un resultado en una dirección determinada, a un interés determinado, ya sea económico o político o personal, sino que sea lo que arroje la realidad como verdad y lo que arroje como un resultado probabilístico, sí, pero un resultado que sea lo más ético posible, en el sentido de que busquemos un resultado eficiente, eficaz, que nos resuelva los problemas que tenemos como problemas que abordamos desde el enfoque ético. Bien, el amor a la verdad. Bien, esto es fundamental porque es la honradez que va unida íntimamente con el sincero amor a la verdad. Y esto ustedes lo tienen bien claro, esto que ustedes tienen como ciencia objeto de su investigación, de su estudio y de su formación profesional, el derecho. El derecho se va a dedicar a estudiar las reglas de conducta externas del individuo que se va a plasmar en leyes que son heterónomas, que son obligatorias, que son impersonales y todo lo que ustedes conocen como propiedades de la norma. ¿Y qué implica esto? Que nosotros como abogados tenemos que vigilar por cuidar la libertad, por cuidar la salud, por cuidar los intereses de los que ustedes tienen como clientes y confían en ustedes. De otra manera, entonces, si no buscamos la verdad, sí, la verdad jurídica, la verdad histórica, para que ustedes hagan una defensa eficaz de los que tienen como clientes, como demandantes de su ciencia, entonces no estaremos actuando con ética. Y este es un problema que genera distorsión, obviamente, en el resultado y en la valoración del profesional. Y luego la modestia. Bien, la modestia implica el que ustedes reconozcan al que está junto o al autor que tienen también como autor de materias o de estudios o de libros que están consultando o que tienen como fuente de informes. Pueden ser otros abogados, pueden ser otros profesionales de ciencias afines o ciencias que van a utilizar ustedes como interdisciplinas para resolver su problema, que pueden ser diferentes como la estadística, como la medicina legal, entre otras, la medicina forense, entre otras, que les permiten tener esa convergencia de disciplinas para resolver su problema jurídico. Y esto implica que no ignoren deliberadamente a los autores o los que han tenido como aporte investigaciones que están utilizando. Pero siempre debemos de tener esa modestia, esa actitud, reconocer al que ha aportado el conocimiento que estamos utilizando en nuestro trabajo.
y la ciencia al servicio del hombre. Bien, este yo creo que es el más destacable de los rasgos de la metodología, que es el que lo que generamos como productos de la ciencia, aplicando la metodología y la técnica, es que debe de estar al servicio de la comunidad humana. No dirigirlo al aspecto meramente político, meramente económico u otro interés de otra naturaleza, sino debe de ir siempre dirigido a resolver problemas de la comunidad humana, ya que son las ciencias sociales las que son objeto de la aplicación de la metodología para obtener productos científicos. Y esto implica que nosotros vamos a ver siempre por el bienestar común, ya sea del municipio, del estado, de la nación o del globo, como una especie, como especie humana. Y esto no implica que ignoremos que hay economía, que hay intereses que motivan las investigaciones, pero más sin en cambio siempre debe buscarse el bienestar, el bien común, no el malestar, no el perjudicar a la sociedad. Tenemos como experiencia histórica traumática el desarrollo de la energía nuclear. Se desarrolló con un propósito de manejar la energía que implicaba la desintegración del átomo. Mas, en cambio, esa investigación en el primer momento se utiliza para crear la bomba atómica y se lanza sobre dos ciudades en Japón, Nagasaki y Hiroshima. Mató 500.000 de personas en un minuto, en menos de un minuto. Generó un problema mundial de inseguridad mundial, un riesgo de que la humanidad podía perecer en un momento determinado. Ahí se puede observar la distorsión de los productos de la ciencia cuando no están al servicio del hombre. Pues sí se le da el enfoque a resolver la problemática humana. Implica, se generaron centrales nucleares que produjeron lo que se creía en ese momento energía eléctrica no contaminante como la energía producto del petróleo. Más bien, en cambio, la explosión de los reactores de Chernobyl en Rusia demostraron que era tan contaminante o más la energía producto del petróleo. Y esto nos pone permanentemente en esa dinámica de tener la posibilidad de distorsionar la orientación de la aplicación para fines que no sean precisamente al servicio del mundo. Bien, y tenemos el siguiente elemento que son los instrumentos elementales de cualquier estudio. Bien, el primer elemento importante es que si nosotros tenemos la metodología y técnicas de investigación de ciencias sociales, no estaría completo ni como estudiantes tendríamos las herramientas para que los métodos de investigación los pudiéramos manejar si no contamos con instrumentos elementales de estudio. Esto implica que nosotros podemos tener formación profesional, metodología profesional, herramientas o métodos profesionales, pero si no tenemos las herramientas, si no tenemos los instrumentos, entonces no tenemos la capacidad de actuar sobre la realidad. Es como si, en una analogía, el médico le enseñamos toda la anatomía, le enseñamos partes de la anatomía que se especializa, por ejemplo, en aparato digestivo, y le enseñamos el funcionamiento del aparato digestivo y le decimos cómo de alguna manera se remedia el mal que en el aparato digestivo hubiera en un momento determinado, pero más sin en cambio no le damos las herramientas, los instrumentos, entonces estaría incompleto. De la misma manera, la metodología, las técnicas de investigación no estarán completas si no tenemos los instrumentos elementales de estudio para que pueda aplicar. Y el primero es el vocabulario. Y esto es cuando pasamos por alto el significado de la palabra. Y eso lo enfrentamos permanentemente en nuestra formación. Cuando estamos leyendo algún contenido, ya sea de derecho penal, derecho civil, administrativo o cualquier área del derecho, encontramos terminología que no entendemos, pero decimos, ah, bueno, luego lo veo, y luego lo veo, y luego lo veo, y nos vamos llevando
esa laguna conceptual, de tal manera que en un momento determinado vamos dejando esos huecos de formación profesional, tarde o temprano nos van a reclamar que los atendamos, pero ya en un momento crítico, cuando estamos en el área del desempeño profesional. Pero lo que nos debe de preocupar es precisamente el que tengamos nosotros previamente esos instrumentos. Y también las lagunas de ignorancia. Son los vicios de comprensión que el estudiante o como estudiante vamos dejando a lo largo de las lecturas, de las explicaciones de clase, aún de las informaciones escuchadas a través de los medios de comunicación. Esto nos confunde normalmente. Implica que estamos leyendo de corrido, que vamos viendo y vamos simplemente dejando que la lectura fluya en nuestra conciencia, pero no cuestionamos, no buscamos la explicación, no comprendemos, no llevamos a la crítica interna lo que estamos teniendo como una incorporación conceptual a nuestra conciencia. Incluso esto nos trae siempre la posibilidad de utilizar esa información que no hemos filtrado como información válida. Hoy en esta etapa crítica de la transmisión de la enfermedad, escuchamos una serie de rumores, que si un médico dijo que la pandemia no ha pasado, estamos en una etapa crítica y que si salimos nos vamos a contagiar, y es cierto. Pero hay otros que dicen, bueno, vamos a hacer fiesta, vamos a reunirnos para festejar que se acabó la crisis, ¿no es cierto? Esto nos lleva, porque no estamos cuestionando, bueno, ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué medio lo dijo? ¿En qué se sustenta? No estamos viendo los argumentos de fondo. Este es un problema que tenemos permanentemente. También el memorismo. Es una manera de renunciar a tratar de entender el contenido de la información que llevamos a la lectura. Y siempre vamos por el camino mecánico, sencillo, de tener en la memoria frases, palabras, elementos del párrafo, cuya trabación ideológica es pérdida de vista para el estudiante. Entonces, como consideramos que parte del texto para nosotros es problemático, decimos, bueno, yo lo dejo de lado, después lo abordo. Y eso no sucede, ¿de acuerdo? En lugar de que si no comprendo en ese momento lo que el autor me está dando a entender, entonces voy a buscar la manera de comprenderlo, de entenderlo, de incorporarlo a mi experiencia, pero de manera racional. Y esto implica que tengo que tener la idea muy clara que el discurso de los libros normalmente es un discurso coherente y completo. Siempre tiene un objeto de transmitir una experiencia, un conocimiento. Y si yo hago este análisis de fondo, voy a entender cuál es la lógica del autor, cuáles son los elementos que me está dando como información para que yo genere el conocimiento que me trata de transmitir. Esto yo lo hago así, comprendo el autor desde la manera de cómo expone, desde los contenidos, cómo los está razonando. Entonces yo voy a incorporar a mi experiencia todo lo que yo tengo como necesidad de aprendizaje y lo voy a recordar fácilmente. También el otro, el aprender por medio de recetas. Y ya sabemos, si algún profesor nos dice, bueno, vamos a aprendernos cualquier procedimiento, bueno, nos tomamos lo que ya elaboraron otras generaciones y lo aprendemos, no aprenden, pero así, recítalo y ahí ya no tienes ningún problema, seguramente que tú. Bien, también la lectura debe ser con el cerebro, no con los ojos. Entonces, al tener un documento, tenemos dos actitudes, una pasiva y una activa. La pasiva es cuando recorrimos precisamente el contenido con los ojos sin criticar, sin reflexionar. Y la activa incluye, en primer lugar, el conocimiento seguro de cada uno de los vocablos utilizados por el autor. Si no tenemos este conocimiento, esta claridad del conocimiento, consultémoslo en el diccionario. Hoy ustedes tienen la máquina, meten ahí la palabra que quieren consultar y la consulta. Quieren investigar el autor desde su formación profesional, los artículos,
sus fuentes, todo lo que nos diga, su marco teórico que nos diga quién es el autor. De esa manera tenemos una información muy completa del autor y de su obra y de manera muy general. También programación elemental, o sea, el uso de la computadora y sus programas. Ustedes tienen habilidades que les pueden permitir abordar, como en este caso, la materia sin ningún problema. Bien,